mencionar lo que es la forma, ¿verdad?, en la que se pueden resolver estos problemas de lo que es los trazadores cúbicos. Y tenemos la forma general, ¿verdad?, para estos trazadores en los intervalos de x sub j a x sub j más 1. Entonces tenemos ciertas condiciones que deben de cumplir, ¿verdad? Y entre ellas podemos notar de que pues si nosotros evaluamos c sub j, ¿verdad? Aquí vamos a ir según la cantidad de nodos que nos den. Entonces si nosotros evaluamos c sub j en x sub j, pues en este caso nos da el valor a sub j, ¿verdad?, que sería este término de acá. Y bueno, entonces este sería básicamente evaluar la función en x sub j. Ok, otra de las condiciones que tenemos es que, por ejemplo, al evaluar, por ejemplo, lo de la continuidad, tenemos que s de j más 1, ¿verdad?, el trazador j más 1, evaluado en x de j más 1, debe ser igual entonces a esta, o sea, el trazador j evaluado en esa misma función. Bueno, entonces si hacemos esto, nosotros vamos a obtener primero en el lado izquierdo el j más 1, ¿verdad?, que sería el término de aquí, ¿verdad?, de este lado. Y en el lado derecho tendríamos entonces a sub j más b sub j por x sub j más 1 menos x sub j más c sub j por x sub j más 1 menos x sub j al cuadrado más d por dj, ¿verdad? dj x sub j más 1 menos x sub j a la 3. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es definir una variable. Definen entonces el parámetro h. Entonces dicen, bueno, h sub j es igual a x sub j más 1 menos x sub j, porque eso está en todos los trazadores. Entonces, bueno, ya con esto nos queda la siguiente relación, ¿verdad? Aparte, podemos definir, por ejemplo, el último valor evaluado, ¿verdad? Es decir, la última constante de a sub j, es decir, a sub n, de la forma entonces f de x sub n, que sería evaluar básicamente lo mismo que decíamos con los j. Bueno, y en este caso j iría desde 0 hasta n menos 1, ¿verdad? Por los nodos, ¿verdad? Va de j a j más 1, entonces de 0 a 1, 1 a 12 hasta n menos 1. Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos reescribir esto como aj más 1 igual a sub j más b sub j h sub j más c sub j h sub j cuadrado más d sub j por h sub j al cubo. Bueno, entonces bueno, aquí ya tenemos esta expresión y ya usamos la condición de continuidad, ¿verdad? Entonces vamos a usar ahora lo que es la condición de la derivada. Entonces vamos a definir también, por ejemplo, esta evaluación. Si ustedes notan, si nosotros derivamos y evaluamos en x sub n, lo que vamos a obtener entonces de esta expresión, esto se hace 0, nos va a quedar esto, ¿verdad? Esto va a quedar como 1 en la derivada, entonces lo demás va a quedar 0. Entonces en general la derivada de s' nos va a dar entonces en x sub j igual a un b sub j. Entonces aquí lo que están diciéndome es para el último valor evaluado lo estamos definiendo como b sub n. Y en general entonces s' de x sub j va a ser igual a b sub j. Bueno, derivando, entonces tenemos entonces que este s' de x nos va a quedar entonces lo que sería, pues según la expresión que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Nos quedaría entonces b sub j más 2c sub j por x menos x sub j, ¿verdad? De ahí sería más 3d sub j por x menos x sub j al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí evalúan la cuestión esta, la condición de continuidad. Entonces tienen que s'
de j en xj más 1, ¿verdad? Nos quedaría entonces como b sub j más 2c sub j, y ya con esto podemos ver la dependencia del h que teníamos en la expresión anterior. Aquí tenemos 3 de sub j, x sub j más 1 menos x sub j todo al cuadrado. Bueno, entonces y esto entonces lo vamos a igualar a, en este caso tenemos s' de j en x de j más 1, entonces eso sería igual a b sub j más 1. Entonces aquí ya nos quedaría bj más 1 igual a b sub j más 2c sub j h sub j más 3d sub j por h sub j cuadrado. Bueno, entonces vamos a usar ahora la siguiente condición, ya sería la de la segunda derivada. Vamos a definir otra constante, en este caso c sub n, que sería entonces la segunda derivada de este trazador evaluado en n dividido por 2. Eso lo vamos a ver porque van a ser múltiplos al momento de derivar. Y aplicamos la segunda o la siguiente condición, ¿verdad? De los trazadores, diríamos que la segunda derivada de c sub j en x sub j más 1 sería igual a la segunda derivada en j de x sub j más 1. Y bueno, ¿cómo queda la segunda derivada de esta expresión? ¿Verdad? Entonces teníamos que la primera derivada era b sub j más 2c sub j x menos xj. Entonces aquí nos queda 2c sub j nada más 6d sub j por x menos x sub j. ¿Verdad? Entonces con esto nosotros podemos pues reescribir la expresión de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí por ejemplo nos quedaría 12 sub j más 6d sub j por el h. Bueno, entonces aquí quedaría 12c sub j más 6d sub j por h sub j. Bueno, entonces según la definición del c sub n, ¿verdad? Nosotros podemos reescribir esto como c sub j más 1. Estamos diciendo que es la derivada entre 2. Entonces c sub j más 1 quedaría como c sub j más 3 d sub j h sub j. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es esta expresión que obtuvimos. Vamos a pues despejar para d sub j. Entonces aquí por ejemplo lo que tendríamos sería c sub j más 1 menos c sub j dividido entre 3hj. Y esto lo vamos a sustituir en la relación que tenemos acá, miren, que depende del parámetro de sub j. Entonces vamos a utilizar esta expresión y vamos a sustituir entonces ese término. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: bj más 1 igual a b sub j más 2c sub j h sub j más 3 por c sub j más 1 menos c sub j sobre 3h multiplicado por h sub j cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión? Tenemos entonces bj más 1 igual a bj más 2cjhj. El 3 se cancela, un h de esto se cancela, entonces nos queda hj por c sub j más 1 menos c sub j. Entonces podemos seguir simplificando, nos queda esto, bj, este 2 con este de acá se restan y nos queda entonces hj c sub j más hj c sub j más 1. Y bueno, esto también lo vamos a utilizar en lo que va a seguir la derivación de la forma matricial a la que queremos llegar. Ahora vamos a quitar esa dependencia de d también para el a sub j. Entonces tendríamos por ejemplo que el a sub j más 1, vamos a ver, aquí teníamos la expresión esta de acá, miren. Entonces esta expresión de acá la vamos a quitarle la dependencia de d sub j. Entonces teníamos a sub j, b sub j, vamos a ver, a sub j más 1, a sub j más b sub j, h sub j
más C sub J H sub J cuadrado. Y aquí era entonces bueno, aquí le voy a poner HJ al cubo. Y teníamos CJ más 1 menos C sub J sobre 3H sub J. Entonces, bueno, aquí vamos a despejar para B sub J. Entonces vamos a ver, aquí nos queda AJ más 1 menos A sub J. Y aquí nos quedaría B sub J, HJ. Y aquí podemos, bueno, tenemos H al cuadrado. Aquí se cancela uno de estos y me queda, por ejemplo, HJ al cuadrado sobre 3 por C sub J más 1 menos H cuadrado J sobre 3 por C sub J. Entonces, bueno, continuamos el despeje, ¿verdad? Y pues podemos simplificar unos términos al parecer. Tenemos CJ, HJ cuadrado y en el otro tenemos lo mismo, solo que con tercios. Entonces nos queda 2 tercios. Ok, entonces nos queda 2 tercios CJ HJ cuadrado más HJ al cuadrado sobre 3 C sub J más 1. Bueno, entonces vamos a despejar para ¿verdad? Entonces nos quedaría, por ejemplo, BJ. Vamos a dividir por H sub J. Entonces aquí nos quedaría AJ más 1 menos A sub J dividido por HJ. Y en el otro vamos a factorizar el H cuadrado. Se va a cancelar 1 por la división que hicimos. Aquí va a quedar 3. Y aquí va a quedar 2C sub J más C sub J más 1. Aquí ya tenemos otra expresión que nos va a servir para buscar ese sistema que queremos encontrar. Ok, solamente que aquí sería este paso a restar, ¿verdad? Toda esta expresión de aquí paso a restar. Entonces nos queda eso. Bueno, tenemos hasta ahora esta expresión, ¿verdad? Para B sub J. Y teníamos otra que estaba escrita en términos de BJ más 1. Entonces la voy a escribir aquí. Teníamos que BJ más 1 es igual a BJ más HJ. Aquí tenemos BJ más HJ por CJ más 1 más C sub J. Ok, entonces con lo que podemos hacer es, bueno, lo que hacen en el texto es, pues en el primero cambiar el contador, es decir, lo cambian de J a J menos 1. Y eso pues sustituimos en la expresión de abajo, también simplificada para J menos 1, es decir, restándole un término aquí, cambiando J por J menos 1. Es decir, en el primero nos queda haciendo eso, BJ menos 1, AJ menos AJ menos 1, dividido por HJ menos 1, menos HJ menos 1, sobre 3, por 2 C sub J menos 1 más C sub J. Y en el otro quedaría BJ menos 1 más HJ menos 1 por CJ más CJ menos 1. Y bueno, hacemos la sustitución de B sub J menos 1 que tenemos arriba, o sea, en esta expresión, y la sustituimos en y bueno, encontramos lo siguiente. Entonces tenemos ahora la siguiente expresión. Bueno, entonces vamos a sustituir BJ menos 1. Tendríamos BJ y sería A sub J menos A sub J menos 1 sobre H sub J menos 1 menos H sub J menos 1 sobre 3, 2C sub J menos 1 más C sub J, ¿verdad? Y en el otro tendríamos más HJ menos 1 por C sub J más C sub J menos 1.
Y bueno, arriba teníamos, vamos a ver aquí. Entonces ya tengo la expresión esta de BJ y la voy a sustituir en esta de aquí, sería en el lado izquierdo. Entonces tendríamos a sub j más 1 menos a sub j, a sub j más 1 menos a sub j dividido por hj, ¿verdad? Menos hj sobre 3 multiplicado por 2cj más cj más 1. 2cj más cj más 1. Bueno, entonces aquí tengo igual a, decíamos, aquí creo que lo escribí mal. Tenemos a sub j, no, está bien. Aquí tendría a sub j menos a sub j menos 1 sobre hj menos 1 menos hj menos 1 sobre 3, 2cj menos 1 más cj más hj menos 1 multiplicado por cj más cj menos 1. Ok, entonces aquí el objetivo es despejar para lo que sería los c sub j y c sub j más 1 y los c sub j menos 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer.